Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero gusto estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo, ya saben, completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, y donde más, queridos amigos, en el 95.1 de su FM en La Qué Buena. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicándoles la importancia que es que en nuestras escrituras se señalen los antecedentes. ¿A qué me refiero con esto? Le quiero comentar que en estos días, me fueron a ver a la oficina unas personas que habían comprado un terreno y que pues me querían que revisara yo la documentación a ver qué tan bueno o tan bien estaba el contrato de compraventa que habían hecho. Y bueno, pues yo procedo a pedirles la documentación, la leo en ese momento y me doy cuenta, queridos amigos, que precisamente ese contrato estaba mal o que si vamos a juicio, esa compraventa se puede caer. Y entonces me di cuenta, sin querer, qué tan importante es señalar los antecedentes del cual proviene la propiedad de esa casa o terreno que te van a vender. Obviamente nosotros, queridos amigos, como profesionistas, seguramente le pasa a los médicos, a los ingenieros, a muchos que hacemos ya las cosas, sabemos que son importantes, pero como que no las reflexionamos. Las reflexionamos en el momento precisamente que nos llega un trámite de esos o una acción de esas y nos damos cuenta que no viene, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en todos los contratos que nosotros hacemos, incluyendo los notarios públicos, cuando hacen un contrato de compraventa de manera pública o de manera privada, la mayoría de nosotros cuando estamos muy preocupados y estamos pendientes de que el contrato reúna todos los requisitos, lo primerito es señalar los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, aparte, antes de que se me olvide, porque incluso en el Código Penal, que es un programa que ya tuvimos hace 1 año, 2 años, les mencioné que está penado que tú compres un mueble o inmueble sin pensar, sin cuidar su legítima procedencia. En pocas palabras, tú cuando compras un bien, un mueble, un teléfono, por ejemplo, una cámara, lo que vayas a comprar, una pantalla, ¿no? Que muchas veces pueden ir y ofrecérnoslas, tienes que cuidar que quien te la está vendiendo tenga una legítima procedencia, porque puede ser robado. Si tú no cuidas ese detalle, te puedes hacer cómplice de un delito. Entonces, regresando al inmueble y regresando a los contratos, precisamente los antecedentes consisten en mencionar, ¿sí?, cómo fue que la persona que te está vendiendo esa casa o terreno se hizo dueña de él o de eso, ¿sale? Entonces, normalmente dicen, bueno, pues comparece el señor Alberto Juárez Pérez y manifiesta bajo protesta de decir verdad, y tal como lo demuestra con la escritura privada, con el instrumento público número 61.912, volumen 315, de la notaría pública número tal, de fecha tal, inscrito en el registro público de la propiedad bajo la partida número tal. Y entonces, queridos amigos, en pocas palabras se van mencionando, se van detallando cómo es que la persona que te está vendiendo ese terreno es propietario de él. Cómo demuestra que es dueño de esa cosa. Y entonces se tienen que mencionar en los antecedentes. Si usted en este momento corre ahí donde tiene usted guardada su escritura y la abre, va a ver precisamente la palabra en medio antecedentes y va precisamente a señalar lo que les estoy comentando.
¿Para qué? Para demostrar con ello que primero, la persona que te está vendiendo está demostrando que es dueño del terreno o casa. ¿Y cómo? Pues porque tiene escritura privada, puede ser, en el peor de los casos, ¿sí? O, afortunadamente, ya tiene escritura notarial, inscrita en el registro público de la propiedad, o un título de solidaridad, o un título de propiedad de los que dio el gobierno, etc. Pero tiene un documento, al menos base, que demuestra que él es el titular de ese derecho. Y ya en los antecedentes también se menciona que ha tenido reuniones, en este caso con el comprador, puede ser que el señor fulano y tal ha tenido reuniones con el licenciado Juan Pablo Nativitas con la finalidad de celebrar contrato de compra-venta respecto del inmueble antes mencionado. Y dentro de esos antecedentes, queridos amigos, también se menciona cuáles son las medidas y colindancias del terreno. También se puede mencionar que no se va a vender todo el terreno, que solamente se va a vender una fracción. Ahora, ¿cuál es el peor de los casos, queridos amigos? Bueno, no mencionar esos antecedentes. Yo en algunos contratos les he puesto, porque así es, muchas veces es tu vecino el que sabes que es dueño del terreno porque tiene más de 20 años ocupándolo, viviendo en él, ¿sí? Y que su abuelito tenía una escritura privada, se quemó la choza donde vivían, se quemó la documentación, se perdió, y además por ser privada, como se hacía antes de 1980, puede ser que esa escritura, como es único ejemplar el que se tiene, al destruirse, perderse o quemarse, se acabó el documento. Ya no tienes manera de demostrar que el abuelito y el papá era dueño. Entonces hay que sacar otro tipo de documentación. Pero puede pasar que tú sepas de esos antecedentes. O sea, tú sepas, no, pues que hace 25 años, sí, efectivamente, a don Panchito se le quemó su casa, ¿no? Y supimos que se les quedaron sus escrituras, pero ya lo sabes, porque es tu vecino, porque vive enfrente de ti, ¿no? Y entonces, en los antecedentes es importante ponerle que a lo mejor no demuestra la propiedad, pero sí lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Es dueño del terreno, cómo se llama el terreno, dónde está ubicado, sus medidas y colindancias, y que bajo protesta de decir verdad no tiene documento en este momento para demostrar la propiedad, pero es de público conocimiento que eres el propietario. ¿Y a qué nos vamos con esto, que es muy importante? Que ante los ojos de los vecinos, ante los ojos de quien incluso va a comprar, ante los ojos de las autoridades, ¿sí? Por eso es público, porque la mayoría de los vecinos lo conocen y conocen que él es el dueño, conocen que se perdió sus escrituras porque se quemó su casa, etc. Puede vender. ¿Por qué? Porque aunque no tenga documento, sí se sabe que él es, de hecho, el dueño y puede vender. Entonces, ese contrato de compraventa mencionando todos esos antecedentes te hacen obviamente mucho más válido tu documento. Porque, queridos amigos, de otra forma, si no se mencionan en su contrato, es como si quisieras comprar un auto o una camioneta sin papeles. Imagínate, cualquiera va y te dice, te vendo la camioneta que está aquí enfrente, y nunca demuestra que es el dueño, no tiene factura, no tiene nada. ¿Tú te atreverías a comprarla? Yo creo que no. Bueno, es exactamente lo mismo. Por eso es importante, queridos amigos, que ustedes consulten a un abogado de confianza, un abogado de experiencia, ¿sí? Para que les vea su documentación, para que vea los antecedentes, para que vea cómo se redactaría el contrato y no se lleven la sorpresa de su vida. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que hayan invertido, no solamente en documentación, no solamente al comprar su terreno, su casa, resulta que está en riesgo. Incluso pueden perder esos miles de pesos.
Así que mejor consultar a un abogado. Por ejemplo, nosotros cobramos 400 pesos la asesoría, es una inversión obviamente, pero les ponemos en sus manos todos nuestros conocimientos, toda nuestra experiencia que tenemos para que a ustedes, como dicen popularmente, no los bailen, no los defrauden y pues no pierdan su dinero. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.